Niños y niñas, hoy en Comunicación, elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Novena experiencia de aprendizaje, actividad 3. Mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad. Día 1, feriado. Celebramos el Día de Todos los Santos. Día 3, comunicación. Elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Día 4, comunicación. Comparte en forma oral el contenido de tu propuesta. Además, articultura. Elaboro personajes y escenarios para mi animación. Día 5, tutoría. Conozco instituciones que velan por mis derechos. Además, leemos juntos La grandeza de un pequeño. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a organizar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Organizar tu propuesta sobre cómo mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Sustentar tu propuesta con información de fuentes confiables. Además, asegurar que tu propuesta comunique las ideas de manera clara y precisa. Niños y niñas, recordemos que en las actividades anteriores, Rosemary, con la ayuda de su papá, desarrolló varias actividades para encontrar la respuesta a su pregunta. ¿Cómo se podría tener tierra de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora, ella ha decidido elaborar una propuesta de acciones sustentada en fuentes confiables para orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Iniciaremos esta actividad al escuchar atentamente el siguiente diálogo. Hola, Rosemary. ¿Ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante! Yo elaboraré un afiche con mi propuesta. A empezar, observa atentamente la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. Niños y niñas, ahora leerán atentamente la propuesta de Rosemary. Dale pausa a este video para hacerlo. ¿Terminaron de leer? Muy bien, entonces leamos juntos. Secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Luego de la asamblea, me quedé muy preocupada por algunas acciones que se están realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá, investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. El suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso, es importante cuidarlo para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. Los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. Por ello, debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad. Los pesticidas dañan los suelos y a los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus.
que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. Por eso, debemos evitarla. Aquí comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que esta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También considera que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos, como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Después de leer la transcripción del video que Rosemary compartirá con sus familiares y vecinos de su comunidad, responde las siguientes preguntas. ¿A quiénes estará dirigido esta propuesta? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Señalen con su dedito la respuesta. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, esta propuesta estará dirigida a todos los integrantes de la comunidad de Rosemary y también a todas las personas, porque recuerden que este problema es una situación que nos afecta a todas y todos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Cuál será el propósito de la propuesta de Rosemary? ¿Ya sabes la respuesta? Señala con tu dedito. Muy bien. El propósito de esta propuesta es mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Cuál es su propuesta para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? Niños y niñas, recordemos que al inicio de la actividad, Rosemary se hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Entonces, para responder esta pregunta, ¿dónde está la propuesta de Rosemary? Señala con tu dedito. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, aquí tenemos la propuesta de Rosemary que responde a la pregunta, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Qué razones utiliza para fundamentar su propuesta? Niños y niñas, es momento de señalar con tu dedito las razones que utiliza Rosemary para fundamentar su propuesta. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien, aquí las tenemos. Están señaladas por cada uno de los guiones. Si te das cuenta, son 5 guiones, por lo tanto, son 5 razones que utiliza Rosemary para fundamentar su propuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo cierra su propuesta? Niños y niñas, es momento de señalar con tu dedito la forma en que Rosemary cierra su propuesta. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien. Rosemary cierra su propuesta con una reflexión que tiene la intención de persuadir a las personas para que pongan en práctica una agricultura responsable y así contribuyan a la conservación de la biodiversidad. ¿Ya conoces la propuesta de Rosemary para responder a su pregunta? ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Ahora te toca a ti elaborar tu propuesta para los vecinos de tu comunidad.
Recuerda que esta debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. A continuación, organiza y planifica tu propuesta. Completa la siguiente tabla. Guíate de las indicaciones que se encuentran debajo de cada pregunta para que sepas qué responder. Niños y niñas, es momento de responder a cada una de estas preguntas y lo haremos siguiendo las indicaciones que estarán debajo de cada una de ellas. De esta manera podrás organizar y planificar tu propuesta. ¿Cuál es tu propósito? Para responder esta pregunta, debes pensar para qué quieres elaborar tu propuesta. Tu respuesta lo escribes en este espacio. ¿Qué quieres conseguir con tu propuesta? Para responder la pregunta, reflexiona sobre qué quieres proponer, qué argumentos vas a utilizar y cómo vas a cerrar tu propuesta. Verifica que lo que propones sea posible de hacer. Tu respuesta lo escribes en este otro espacio. ¿Quiénes serán tus destinatarios? Recuerda que los destinatarios son las personas a quienes estará dirigida tu propuesta. Lo escribes en este otro espacio. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? Para responder la pregunta, piensa si lo que vas a colocar en tu propuesta ayudará a tus vecinos a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Organiza tu propuesta en forma breve y precisa, dando razones de por qué es importante que se haga lo que pides. Tu respuesta lo escribes en este espacio. ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear? Como ya identificaste a tu destinatario y leíste la transcripción del video que Rosemary compartirá con los vecinos de su comunidad, sabes que el lenguaje que utilizaremos es el lenguaje formal. A continuación, reúne y prepara la información. Revisa todos los apuntes que has realizado a partir de las otras actividades. Con ellos formarás las ideas que te permitirán argumentar tu propuesta. Muy bien, niños y niñas, es momento de buscar tu portafolio y de esta manera podrás tener algunas ideas de cómo argumentar tu propuesta. Piensa en los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta para orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Por qué medio la compartirás? Niños y niñas, es momento de ir pensando por qué medio compartirás tu propuesta. Puede ser mediante un video, también puede ser mediante un audio, según lo creas conveniente. Con relación a las respuestas como resultado de tu investigación, ¿tienes ya organizada tus respuestas finales? Niños y niñas, recordemos que en las actividades anteriores ustedes realizaron algunas investigaciones y obtuvieron respuestas finales. Búscalas en tu portafolio y luego organízalas porque estas te ayudarán a sustentar tu propuesta. ¿Qué fuentes utilizarás para justificar las razones de tu propuesta? Recuerden que pueden utilizar diversas fuentes, como por ejemplo los libros, la internet, incluso los textos que hemos leído en las actividades anteriores y seguro que las tienes en tu portafolio. En el contenido, escribe tu propuesta acompañada de argumentos que te permitan explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad para persuadir a los destinatarios. Acciones propuestas. Redacta las acciones que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Elabora la primera versión de tu propuesta. Ten en cuenta tu cuadro de planificación y la información que organizaste previamente. Elabora tu propuesta. Considera explicar los resultados de tu investigación e incorpora acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Justifica con razones tu propuesta basándote en fuentes confiables. Recuerda que la puedes compartir a través de un video, un audio u otros medios.
A continuación, elabora la primera versión de tu propuesta. Para esto te presentamos el siguiente esquema. Lo primero que tiene que tener tu propuesta es un título. Aquí te damos un ejemplo, el cual tú puedes mejorar o cambiar. Luego escribirás una pequeña presentación. Recuerda indicar en tu presentación que estás compartiendo algunas razones para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad, porque eso es justamente lo que escribirás a continuación, razones para fundamentar tu propuesta. Puedes escribir 3 razones o si crees conveniente, escribes un poco más. Luego, escribirás tu propuesta. Compartirás algunas de esas acciones para mejorar las tierras de cultivo. Lo harás iniciando con primero, luego y también. Finalmente, cerrarás tu propuesta mediante una reflexión que pueda persuadir a las personas a realizar las acciones que tú estás proponiendo y de esta manera cuidar las tierras de cultivo y a su vez a la biodiversidad. Niños y niñas, recuerden que esto solamente es un ejemplo para que tú te puedas guiar. Luego de escribir la primera versión de tu propuesta, es momento de revisarla de acuerdo con los siguientes criterios. ¿Adecué mi propuesta al tema y destinatario? ¿Adecué mi propuesta al propósito? ¿Utilicé un vocabulario variado? ¿Utilicé un lenguaje apropiado a la situación? ¿Organicé la información como resultado de mi investigación? ¿Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables? ¿Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión? Muy bien, niños y niñas, recuerden que ustedes tienen que colocar la X en la columna sí o en la columna no, según corresponda a la revisión de la primera versión de tu propuesta. Esto solamente es un ejemplo para que te puedas guiar. Recuerda que tomarás en cuenta las X que has colocado en la columna no, porque eso significará qué es lo que tienes que mejorar antes de escribir la versión final de tu propuesta. Después de revisar tu propuesta, envía a tu profesora o profesor una foto para que te oriente en tu trabajo. Puedes mandarla por WhatsApp o correo electrónico. Elabora la versión final de tu propuesta, incluyendo los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Piensa cómo vas a compartir tu propuesta con tu destinatario. Luego de realizar la revisión, es momento de elaborar la versión final de tu propuesta, tomando en cuenta aquello que tienes que mejorar. Muy bien, niños y niñas, recordemos entonces que este es nuestro modelo de la primera versión. Recuerda que tú tienes que completarlo, es decir, terminarlo, revisarlo y luego mejorar aquello que es necesario. En una hoja aparte de tu cuaderno o en una hoja de reuso tendrás que reescribir todo aquello que has escrito. Iniciaremos entonces por el título. Luego del título escribirás la presentación. Si te has dado cuenta, ya no estamos escribiendo las indicaciones que están de color negro. Ya no es necesario. A continuación escribirás las 3 razones o si quieres escribir más razones para fundamentar tu propuesta. Luego escribirás las acciones de tu propuesta. Finalmente, escribirás el cierre de tu propuesta, es decir, la reflexión. Muy bien, niños y niñas, una vez que ustedes terminen, recuerden que mañana realizaremos las acciones necesarias para que puedas compartir esta propuesta con los destinatarios que tú has elegido. Es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.